Esta semana, los Emiratos Árabes Unidos han anunciado su intención de ser grandes exportadores de hidrógeno en los próximos años. El país, que ya es el tercer mayor productor de petróleo de la OPEP, quiere también ser uno de los grandes productores de hidrógeno del mundo. Sin embargo, ¿será este hidrógeno sostenible? ¿Es posible determinar su huella de carbono? Hoy hablaremos de cómo clasificar el hidrógeno en función de su origen y también de si habrá alguna forma de trazar si este es renovable o no. Yo soy Bryce Armiño. Y yo soy Javier Pollos. Bienvenidos al podcast del hidrógeno. El podcast del hidrógeno en español para España y Latinoamérica. ¡Empezamos! Aquí vamos con nuestro segundo episodio, Bryce. Y después del primer capítulo, la gente me comenta que sigue con dudas y les gustaría saber más del tema. Así que algo bueno tiene que ser si conseguimos despertar esa curiosidad por el tema. Totalmente. La verdad es que hemos tenido bastantes escuchas, tanto en España como en Latinoamérica. Con lo cual para mí, bueno, y también para ti, pues es una gran alegría ver que hay tanta gente interesada en el sector. Y en el primer episodio, si te acuerdas, hablamos del porqué del hidrógeno. Ya dijimos que era un pilar clave para descarbonizar muchos sectores, que había muchos sectores de estos que no se podían electrificar tan fácilmente y que iba a ser fundamental, que también iba a ser bueno para la seguridad energética de un país, que podía perseguir la sostenibilidad y que tenía mucho potencial para ser competitivo. Pero, Bryce, tú y yo sabemos que el hidrógeno no se descubrió ayer. Más bien se lleva usando desde hace muchos años, de diferentes formas y para varios procesos. Así es, el hidrógeno se lleva utilizando ya desde hace más de 100 años y su contribución principal a la sociedad pues ha sido la de ayudar al desarrollo de los cultivos con la producción a gran escala de fertilizantes, que están basados principalmente en amoníaco, que requiere hidrógeno para formar la molécula. De hecho, pues hay muchos estudios que vinculan el gran crecimiento demográfico del siglo XX con la producción a gran escala de amoníaco que mencionaba ahora. También en el pasado ya ha habido cierto interés por el uso del hidrógeno como combustible alternativo, sobre todo después de las crisis del petróleo de los años 70, 90 y sobre todo en América, pues ya hubo un interés tanto por parte de gobierno como por parte de empresas para analizar la posible inclusión del hidrógeno para impulsar transporte y a la sociedad en general. Sin embargo, en aquella época el hidrógeno todavía tenía una tecnología muy inmadura que al mismo tiempo representaba unos costes pues bastante altos, y esto imposibilitó su desarrollo a gran escala, quedando relegado pues para algunas aplicaciones un poco más cautivas, como por ejemplo la industria aeronáutica. Además, y esto es algo que todavía vemos hoy en día, ha creado una ola de personas reticentes que todavía cuesta mucho convencer, y es que ya han visto al hidrógeno pues fracasar varias veces. Justo. Pero bueno, vayamos por partes. Empecemos lo primero de todo con preguntarnos cuál es la forma en la que se puede conseguir el hidrógeno. O lo que es lo mismo, cómo podemos obtener el que es el elemento más abundante de todo el universo. Y es que esta última frase que has dicho es que es muy curioso además, porque mucha gente no deja de repetir eso de que el hidrógeno es el elemento más abundante del universo. Sin embargo, pues en la Tierra no se encuentra de forma libre, sino que siempre está en forma molecular. Es decir, nosotros no podemos salir con un cubo y recoger hidrógeno y llevárnoslo para casa. Sería mucho Se más encuentra fácil. generalmente, ojalá fuese así, y nos quedaríamos sin trabajo, con lo cual sería más complicado. Pero bueno, en la Tierra se encuentra, por ejemplo, en forma de agua combinado con oxígeno o en hidrocarburos, formando lo que conocemos como combustibles fósiles. Y han sido estos combustibles fósiles de los cuales se ha obtenido la mayor parte del hidrógeno hasta la fecha. Cierto, y volviendo al tema de la sostenibilidad, en los últimos 50 años, como tú has comentado, el uso del hidrógeno ha aumentado de forma exponencial. Y para su producción se ha usado casi siempre, o por no decir siempre, combustibles fósiles, los que han sido responsables de las emisiones de alrededor de 830 millones de toneladas de CO2 anuales. Un número enorme que a mí personalmente se me hace muy difícil de imaginar. Es un número que además aparece reflejado en el informe de Future of Hydrogen de la Agencia Internacional de la Energía y que lo equipara a las emisiones conjuntas de Indonesia y Reino Unido, lo cual más o menos es un 2% de las emisiones globales de dióxido de carbono. Ahora, sin embargo, las cosas han cambiado, y una vez que nos hemos dado cuenta de que hay que buscar soluciones para combatir el cambio climático, han surgido diferentes alternativas para su producción. Y por eso una de las formas de clasificar el hidrógeno más común es la de asignarle colores, atendiendo a la materia prima
necesaria y a las emisiones de CO2 generadas para su obtención. Hay una gran variedad de clasificaciones hoy en día: negro, marrón, gris, amarillo, rosa, verde, Tenemos el un arco arco iris iris. aquí, ¿eh? Justo, sí. De todas formas, todo apunta a que en el futuro habrá tres grandes grupos para clasificar a todos. En primer lugar, nos encontramos con el hidrógeno gris, el de toda la vida, el que se obtiene a partir de combustibles fósiles como el gas natural o el carbón, que es barato o el más barato, pero es muy contaminante. En segundo lugar, tenemos el hidrógeno azul, el cual se podría decir que es una evolución del hidrógeno gris, ya que a pesar de proceder de estos combustibles fósiles que hemos hablado, incluye el uso de técnicas de captura de carbono, por lo que es menos perjudicial para el medio ambiente. Y por último tenemos el famoso hidrógeno verde, el cual se produciría a partir de fuentes de energía renovables, tales como la solar o la eólica, o cualquier otra, el cual idealmente no tendría emisiones de CO2 asociadas. Como todo, si queremos hacer las cosas bien, pues habría que ir un poco más en profundidad, porque la clasificación del hidrógeno no es ni tan fácil ni tan directa, ¿no? Y es que, por ejemplo, ¿para ti la biomasa implicaría emisiones o no? Pues no sé. Porque, en mi opinión, por ejemplo, es una fuente de energía con que sí que sea beneficiosa y se deba apoyar, pues tal como se plantea hoy en día, sí que implica ciertas emisiones, sobre todo por la logística asociada, la explotación de los bosques, etcétera. Lo que quiero decir con esto es, se regulará el hidrógeno producido a partir de biomasa como hidrógeno verde, hidrógeno gris, hidrógeno azul, incluso en el caso de que esta biomasa lleve asociada captura de dióxido de carbono, es decir, que las emisiones capturadas fueran mayores que las emisiones que se emiten. ¿Qué tipo de hidrógeno verde? Sería, no sé, hidrógeno supremo. No me hago ni una idea del nombre que se le puede poner. Nunca te dediques a poner nombres al hidrógeno, mejor. Lo cierto es que cada vez que uno entra más en profundidad en estos temas se vuelve más y más complejo. Sin embargo, es necesario regular esta procedencia del hidrógeno para saber así qué impacto tiene en el medio ambiente y en la zona donde se produce. Y te pongo un ejemplo: si hablamos de minas de carbón, todos sabemos el gran impacto social y demás que tiene en la zona en la que se encuentra. Exacto. Y yo creo que podríamos hablar además un poquito más en profundidad de estos tres grandes grupos que hemos mencionado antes. Dejando bien claro, eso sí, que es una clasificación general. Una clasificación que es ampliamente aceptada, todo el mundo habla de ella, en las noticias, incluso en las instituciones, pero que todavía carece de oficialidad. Pues si te parece, Bryce, vamos a comenzar con el hidrógeno, que es el más importante hoy en día. Y con importante no quiero decir que sea el que más me guste, sino el que es más utilizado por goleada, que es el hidrógeno gris. Dentro de esta categoría nos encontramos con varios combustibles fósiles desde los cuales se produce este hidrógeno, como el gas natural o el carbón. El carbón a veces también se llama hidrógeno negro, pero bueno, lo incluimos en este grupo. En cuanto al gas natural, la producción, llegando al 75% mundial, se produce principalmente a través del reformado con vapor. En este proceso, no todo el gas natural se quema, sino solo una parte. Exacto. Se utiliza una parte del gas natural como materia prima y la otra parte del gas pues se quema para generar el calor que realice la reacción para disociar el metano. Esto hace que las eficiencias más o menos ronden un 70-80% para los sistemas centralizados. Es decir, aquellos sistemas que producen gas natural a escala industrial, que además facilitan, por otra parte, la reducción de emisiones por medio de captura de carbono, ¿no? Ya que esos flujos de salida de gas pues tienen unas emisiones muy concentradas de dióxido de carbono. Podría haber también reformadores pequeños, pero es algo que yo veo un poquito más difícil que tenga un despliegue a gran escala, ¿no? Sobre todo porque además de tener unas eficiencias más bajas, también dificulta mucho lo que sería la captura posterior del dióxido de carbono. Con lo cual, siempre que quisiéramos producir hidrógeno a partir de reformado a pequeña escala, pues habría una eficiencia en la captura del dióxido de carbono menor. También decir que hay sistemas que son muy interesantes y novedosos que consisten en instalar un sistema reformado en el propio domicilio, de forma que se utilice el hidrógeno para generar electricidad y al mismo tiempo el calor residual utilizarse para calentar el agua sanitaria, ¿no? Son sistemas que están muy bien diseñados, con una eficiencia bastante alta, pero que además de, a pesar de ser hidrógeno, siguen representando emisiones. Y por otro lado tenemos el carbón, que mediante su gasificación se obtiene aproximadamente un cuarto de la producción dedicada al hidrógeno a nivel mundial.
Este proceso usa una técnica muy madura y bien establecida en la industria, por la que se obtiene un gas sintético en forma de una mezcla de hidrógeno y de monóxido de carbono. Sí, y sobre todo muy utilizado en China por los bajos costes del carbón allí, ¿no? Insistir aquí que, como siempre, como cualquier aplicación, el carbón es tremendamente contaminante y utilizarlo como materia prima para producir hidrógeno pues representa unas emisiones aproximadamente de 20 kilogramos de dióxido de carbono por cada kilo de hidrógeno que produzcamos. Mientras que en el caso del gas natural, que ya es bastante más limpio, estas emisiones se reducen a la mitad o incluso un poquito menos de la mitad. En cambio, en el tema costes, ambos pues se podría decir que rozan la paridad, ¿de acuerdo? Estando los precios de producción de hidrógeno a partir de, digamos, hidrógeno gris en 1 euro o 1,5 euros, dependiendo también bastante de la geografía, ¿no? Porque si queremos producirlo, por ejemplo, en Europa, pues gran parte de este carbón o gas natural tendrá que ser importado, con lo cual ya la materia prima es un poquito más cara y eso repercutiría al mismo tiempo en el coste del hidrógeno. Y también añadir que se está viendo ya y cada vez se va a ver más la influencia que tienen las emisiones de CO2 en el precio final de este hidrógeno. Tal cual, estos derechos de emisión de dióxido de carbono, que hoy en día rondan aproximadamente en Europa los 30 euros por tonelada de dióxido de carbono, se estima que de aquí a 2030 lleguen hasta 100 euros por tonelada de dióxido de carbono, lo cual repercutiría mucho, de una forma mucho más significativa en las tecnologías que sean más contaminantes, obviamente. Un punto negativo para el hidrógeno gris. Y por eso, en segundo lugar, vamos a hablar ahora del hidrógeno azul. Este hidrógeno que, a pesar de no ser el más idóneo para hacer frente a las emisiones de CO2, ya que, como hemos dicho, proviene también de gas natural, carbón y demás, se entiende que puede ser crucial para el corto o medio plazo para adaptar la enorme producción de hidrógeno proveniente de combustibles fósiles hacia sistemas con menos emisiones. Exactamente, y es que además es un hidrógeno que es bastante competitivo. Como norma general deberíamos decir que la captura de carbono le añade pues 50 céntimos de euro al precio original del hidrógeno gris. De esta forma, si estuviéramos produciendo, por ejemplo, hidrógeno en Estados Unidos a 1 euro por kilogramo, bueno, a $1 en este caso por kilogramo, pues tendríamos la captura de carbono haciendo que el hidrógeno llegase a $1,5 por cada kilogramo de hidrógeno, lo cual es bastante asequible y muy competitivo en muchas aplicaciones. Y mediante estas técnicas de captura de carbono y posterior almacenaje, se conseguía reducir en torno al 90% de estas emisiones. Como dices, esta reducción de emisiones es ya bastante significativa. Y aunque el hidrógeno azul pues no sea la solución definitiva, ¿no? Porque no sería una reducción de emisiones total, pues yo estoy seguro de que al igual de que hoy en día tenemos los coches híbridos en el sistema de transporte, se podría considerar el hidrógeno azul como un paso intermedio, ¿no? Como un puente hacia esa descarbonización total del mundo del hidrógeno. Y aquí yo veo un dilema. Y es que, por ejemplo, personalmente en los proyectos en los que yo estoy trabajando, la producción ya está garantizada. Es decir, con los mecanismos de financiación, recurso renovable barato y abundante, pues ya podemos producir hidrógeno a un coste relativamente competitivo, ¿de acuerdo? Pero por otra parte, lo que nos está costando mucho convencer ahora es la demanda. Es decir, aquella gente que tiene que comprar camiones que funcionen con pila de hidrógeno, aquella gente que tiene que adaptar su industria para que consuma hidrógeno, todavía no se hace de forma competitiva, ¿no? Y en cambio, yo creo que si pudiéramos nosotros incluir el hidrógeno azul en este tipo de proyectos, estaríamos dando un combustible mucho más barato, de forma que el proyecto en general sería mucho más atractivo y al mismo tiempo ayudaría a desplegar esta infraestructura que puede ir desde hidrogeneras, tuberías, los camiones que mencionaba, etcétera. Y de esta forma no estaría sustituyendo al hidrógeno verde, pero le estaría allanando el camino. Y es este hidrógeno verde el que hace que toda esta revolución tenga sentido y la razón por la que estamos aquí hablando tú y yo de este tema. Exacto. Ahora bien, para entender cómo se puede obtener este hidrógeno de forma limpia, hay que conocer quién es el protagonista de todo esto. Y este no es más que un proceso que ha ido cogiendo mucha fuerza en el sector últimamente, el proceso llamado electrólisis. Este proceso, que consiste en separar los elementos de un compuesto, y en nuestro caso del agua, del H2O, por medio de la electricidad, es tremendamente interesante. Y hacer un impasse aquí, comentando que la electrólisis pues no es la única forma de producir hidrógeno verde, pero sí que es la única que está preparada para producirlo a nivel industrial, ¿no? Y es que hay otras tecnologías, como por ejemplo el utilizar bacterias, algas, que ya están disponibles, pero que
tienen un ritmo de producción, un ratio de producción de hidrógeno y unas eficiencias relativamente bajas, lo que implica unos costes que todavía son altos. Sin embargo, hay una tecnología, y española además, que está patentada por Enagás y Repsol, que se llama fotoelectrocatálisis, un proceso que yo no había escuchado en mi vida, si te soy sincero, y que es una tecnología que consiste en elaborar un panel muy similar a lo que podría ser un panel fotovoltaico por el que transcurre agua por su interior. Y de esta forma se es capaz de hacer incidir la luz solar directamente sobre el agua de forma que se disocie en hidrógeno y en oxígeno. Más o menos está todavía a un nivel demostrativo y se está empezando a conocer las primeras noticias. Pero por lo que escuchaba esta semana en los webinars organizados por CIEMAT, la eficiencia total rondaría aproximadamente un 20%, lo cual es muy prometedor. Espero que algún día podamos traer a alguien para hablar de este proyecto aquí al podcast. Te me estás enrollando. Bueno, que se vaya acostumbrando la gente. Entonces, la electrólisis es el proceso que permite utilizar la energía limpia proveniente de fuentes de energía renovables, en forma de electricidad, para separar el agua, que, como tú bien has dicho antes, es la forma en la que se encuentra el hidrógeno en la Tierra. Y la electrólisis, que hoy en día está dando unos costes de producción de hidrógeno de en torno a 5 o 6 euros por cada kilo de hidrógeno, casi 5 o 6 veces más de lo que es a partir de combustibles fósiles, está llamada a reducir sus costes en los próximos 10 años, de forma que más o menos alcancemos la paridad con el hidrógeno azul o el hidrógeno gris, lo cual es muy prometedor y por eso ha habido tanto apoyo a esta tecnología. Y claro, estos proyectos de hidrógeno azul, que como has comentado al principio, Emiratos Árabes Unidos va a empezar a lanzarlo, tardará varios años. Y no sabemos cuánto tardará, pero para entonces el hidrógeno verde seguramente ya valga alrededor de 2 euros el kilogramo. 2 euros o incluso menos, porque incluso esta semana el Nel, el fabricante de electrolizadores noruegos, pues ya decía que podríamos estar produciendo hidrógeno verde a 1,5 euros el kilo en 2025. Un poco soñadores me parecen a mí, porque será para casos muy concretos con muchos condicionantes. Es cierto. Ellos las asunciones que hacían, por una parte, sería ya reducir los costes de los electrolizadores un 75%, lo cual parece estar bastante en línea con lo que decían los otros fabricantes, pero al mismo tiempo asumen unos precios de electricidad de 20 euros el megavatio hora, lo cual hoy en día en Europa solo es accesible en el sur de España y Portugal. Por otra parte, y en favor del hidrógeno azul, contar aquí un dato, y es que las inversiones en los sistemas energéticos generalmente suelen tener una vida útil de 25 o 30 años. Es decir, las plantas que hoy en día estén fabricando hidrógeno, pues seguramente no se puedan apagar de aquí a 5 años, de aquí a 10 años, ¿no? Y aquí sí que será muy interesante el incluir la captura de carbono para producir este hidrógeno, pero de forma sostenible, sin de esta forma afectar a industrias que podrían tener su ruina si se vieran abocadas a cerrar en los próximos años. Claro, desde mi punto de vista no hay que ser tan radical en tomar estas decisiones. Que sí, que hay que apoyar el hidrógeno verde, que es el sostenible, que es el que va a ser el hidrógeno del futuro, pero esto no quiere decir que tengamos que dar la espalda a grandes empresas de hidrocarburos, por ejemplo, que dan tantos puestos de trabajo. Tenemos todavía tiempo, por así decirlo, para descarbonizar nuestra economía y mejor hacerlo despacito y con buena letra. Y recordemos que cuando hablamos de sostenibilidad, no solo hablamos de sostenibilidad en el medio ambiente, sino que también está la sostenibilidad económica y social. Y hay que considerar todos los factores para que nadie se quede atrás. ¿Qué es lo que, Bryce, no sé si tú estás de acuerdo, de lo que realmente trata la transición energética? Que podría ser un win-win para todos. Sí, exactamente. Y es que de nada vale cambiarse a energías renovables en 2 meses si estás dañando a todo el sistema energético o si estás afectando a muchas más personas de las que estás ayudando. Claro, y esto es una oportunidad para, por ejemplo, las petroleras que podrían adaptarse en el mercado, que es un mercado parecido, y consolidarse más todavía. Yo en el caso de las petroleras pues veo más posible que se mantengan que ganen espacio, ¿no? Sobre todo porque son empresas muy grandes, con mucha inercia y a las que les puede costar mucho dar ese giro. Pero seguro que todas ellas están poniendo todos sus esfuerzos en esto porque al fin y al cabo les va la vida en ello. Y ahora que ya hemos hablado de cómo se puede clasificar este hidrógeno, pues tendremos que hablar de cómo darle el pedigrí, las garantías de origen. Y es que este es un reto enorme que se nos abre en el panorama mundial en los próximos años. Imaginémonos, Javi, por ejemplo, que vamos a situar un electrolizador en España en el centro.
Y pues firmamos un contrato con una utility, una proveedora de electricidad, un PPA, asegurándonos que esta electricidad que utilizamos para producir el hidrógeno es renovable. En ese caso, fenomenal. Tendremos bastante claro que nuestro hidrógeno será hidrógeno verde. Pero ¿qué ocurre si, por ejemplo, este electrolizador se conecta a la red comprando energía aparte de la que tiene contratada con el PPA? Y ahí está el kit de la cuestión. Y es que, por ejemplo, el otro día la consultora de predicción de precios de la electricidad, Aleasoft, indicaba que, por ejemplo, en el futuro, en los futuros sistemas energéticos, pues los electrolizadores van a marcar un suelo en los precios eléctricos. Es decir, hoy en día, tal como está configurado el mercado, generalmente por las noches, cuando hay mucha producción, especialmente de energías renovables, y poca demanda, los precios suelen hundirse, incluso en algunos casos llegando a cero, ¿no? Y en el Y en futuro... Alemania incluso negativo. Cierto, cierto. En Alemania han tenido sus problemas, vinculándolo además esto a los grandes problemas que decíamos antes con cambiar de repente a energías renovables, ¿no? Que realmente puede haber muchos damnificados. Pero a lo que iba, cuando nosotros tengamos estos precios bajos, en el futuro muchos electrolizadores entrarán a comprar esa electricidad, porque será electricidad muy barata que les permitirá generar hidrógeno de forma muy rentable. Y en este caso tenemos un problema, ¿no? Porque antes teníamos el PPA, sabemos que la electricidad es verde y por ende el hidrógeno será verde. Pero ¿qué ocurre ahora si esta electricidad se absorbe de la red? Nuestra red energética tendrá, sí, renovables, tendrá nuclear, que no implica ningún tipo de emisión de dióxido de carbono, pero al mismo tiempo tiene combustibles fósiles, tal como está configurado hoy en día. O todavía más difícil, todos esos proyectos que hablan de enviar hidrógeno de un continente a otro. Por ejemplo, en el futuro, cuando Chile envíe hidrógeno de Sudamérica a Alemania o desde Australia a Japón. El cliente necesitará ser capaz de saber de dónde viene ese hidrógeno, si es renovable, si no, si es verde, si es azul. Y para eso, como has dejado caer antes, existen las llamadas garantías de origen, que es una etiqueta que proporciona información al cliente sobre el origen de un producto. Funciona como un sistema de seguimiento y funciona ya en la electricidad, pero en nuestro caso nos interesa que funcione en el hidrógeno. La mala noticia es que a día de hoy este sistema de garantías de origen pues todavía no está desplegado, todavía no está operativo. Sin embargo, sí que ya hay muchas empresas comprometidas con este tipo de garantías de origen para poder vender hidrógeno verde en el futuro y al mismo tiempo ya hay una gran determinación tanto por parte de gobiernos, instituciones, para poder establecer este sistema. Esto ya se ve recogido, por ejemplo, en las hojas de ruta del gobierno de España, incluso la hoja de ruta de hidrógeno de Chile y sobre todo pues en la estrategia de hidrógeno de la Unión Europea, donde ya lo refleja claramente. En Europa ya se lleva unos años trabajando en esto y en la Comisión Europea, en el año 2014, inició el proyecto Certify, que está trabajando en el diseño de la primera garantía de origen de este hidrógeno en toda la Unión Europea, independientemente de la localización. Este proyecto, este esquema, incluye desde la auditoría de las plantas hasta la certificación de los lotes de producción, pasando por la revisión de las emisiones, su comercio, el uso de las garantías de origen, etcétera. Estoy seguro de que esto va a generar un montón de puestos de trabajo, porque me puedo imaginar que requerirá un montón de auditorías, sobre todo, ¿no? Para examinar las plantas de producción de hidrógeno. Interesante. Justo, y además ya se encuentra en la tercera fase, que consiste en desplegar a nivel europeo durante los próximos meses. Por otra parte, hay empresas que ya están trabajando en el campo de las energías renovables para dar certificados de energía verde y que ven aquí también una gran oportunidad. Y es que, como decía en el anterior episodio, trazar el origen del hidrógeno va a ser difícil en el futuro. Y pensando en esas exportaciones, sobre todo entre geografías, pues habrá que ser capaces de trazarlo y certificarlo. Por ejemplo, en España tenemos una startup que está creciendo mucho a un ritmo muy rápido, se llama FlexiDAO, que utiliza la tecnología blockchain para garantizar para dar estas garantías de origen. Y estoy seguro de que este tipo de empresas tendrán mucho que decir en los próximos años también. Y yo creo que hasta aquí, Javi, llega nuestro segundo episodio. Esperamos que esta explicación de las garantías de origen, los colores del hidrógeno, os haya gustado. ¿Tienes algo último que decir, Javi? Por mi parte, nada. Esperemos que os haya gustado y que nos acompañéis durante los próximos podcasts, ya que es mucho lo que tenemos y queremos contaros. Dadle a like y suscribiros para ayudar a que este podcast crezca. Todas vuestras aportaciones serán bien recibidas en el correo elpodcastdelhidrógeno@gmail.com o en los comentarios de las principales plataformas. Un abrazo grande, gracias por estar ahí y hasta la próxima semana.